¿Qué tal, gamers? Bienvenidos con su anfitrión César 016. Como les había dicho, iba a ser la serie Castle Crasher. En el episodio anterior les había dicho que iba a ser ya que en el episodio anterior les había dicho que iba a ser la serie Castle Crasher. Y bueno, también había una de mis amigas muy cercanas, llamada Fanny, me había dicho que le mandara saludos. Entonces, Fanny, te mando un gran saludo y también gracias por suscribirte a mi canal, y también espero que compartas mi video para que me ayuden mucho. Y no solo a ti, también a uno de mis mejores amigos llamado Rodolfo, que también les mando un gran saludo. Y no hacía falta a mi compadre, a mi carnal, a mi hermano, a mi mejor amigo, Oso, que también le mando un gran saludo y que también espero que ya haga su canal en este tiempo. Ya han sido ver tus videos, entonces ya apresúrate, carnal, para ver tus videos y también a ver si me invitas. Pero recuerda, voy a ser anónimo. Ya dejemos atrás los saludos. Vamos a jugar la serie Castle Crasher y vamos a implantar un reto que había hecho en mi canal anterior. ¿Y de qué es? Es acabar el juego de Castle Crasher en menos de 2 horas. Como escucharon, menos de 2 horas. Regularmente eso me va a tomar como ¿cuántos? Unos 6, 7 episodios. Bueno, sí hice un cronómetro. Sí me toma 2 horas, pero para hacer eso sí va a ser bien cabrón. Así que vamos a sacarlo con 2 horas con 15 minutos. Y el personaje que vamos a elegir va a ser el Caballero Azul. O sea, en la primera parte del juego vamos a ser el Caballero Azul. Y ya después vamos a ser quien... A ver... un personaje así genial. Pues sí, a ese personaje. En la segunda parte, en la segunda isla, vamos a hacer ese personaje. Así que comencemos el reto. El juego no lo voy a jugarlo así de jalón, así todo directo, no. Entonces, comenzando a partir de ahora, 2 horas. Recuerden, 2 horas con 15 minutos. Entonces, comencemos con el castillo de la base. No se escucha, hay que subirle el volumen. Ok, ahí está bien. A ver si se escucha en la grabación. Este reto lo quise implantar a ver quiénes son los cabrones en el juego. Para ver, a ver quién puede pasar el juego también de Castle Crasher. Puta madre. Así en menos de 2 horas. Menos tiempo que yo, a ver quién es posible. Es un reto que yo había, como les había dicho, ya había implantado en el canal anterior. De hecho, ya siendo sincero, nunca había partes que me había pasado del juego. Parece de ser más cabrón, pero sí, me pasaba partes del juego. Así que en ese no lo acabé en menos de 2 horas, me tomó más de 2 horas. Ven conmigo. Y en ese canal obviamente sí lo voy a pasar en menos de 2 horas. Ay. Cierto, me escuchan como gripe porque estoy ahorita enfermo. Me dejaron salir hoy temprano en la escuela y me quedé en una parte donde me hacía frío que me parece que sí me logré enfermar. Ya, muéranse. Vete conmigo, sí, vamos. Aquí el segundo vale oro. Guerra bárbara. También en ese juego también voy a mostrar unos atajos que yo utilizo para apresurar el tiempo. Obviamente yo creo que mínimo hay algunas personas que sí lo tienen que conocer. Es sobre el boomerang, es que con esa arma puedes matar a jefes instantáneamente y también te pueden subir de nivel muy rápido. Que el ataque de boomerang yo no me lo sabía. De hecho lo supe por un video que estaba buscando allí en internet, cómo subir el nivel rápido en Castle Crasher, y encontré que con el boomerang matas
jefes rápidos y te suben de nivel. Así que tal vez lo muestre, no tanto, pero sí algo. Obviamente en esa dificultad fácil no creo que lo voy a mostrar, sino hasta ya dentro de después, como ahí ya cuando esté jugando en modo loco, ahí sí lo voy a mostrar. Siendo sincero, el modo loco sí es un modo muy difícil y no, ya no quiero esa arma. O sea que cualquiera sí lo puede hacer espantar, siendo sincero, a cualquiera lo puede espantarlo. Porque no es muy fácil de pasarlo. Obviamente sí te cuesta trabajo, los jefes te matan con un solo golpe. No, de hecho ni los jefes te matan con un solo golpe, son los enemigos que te matan instantáneamente. Ay, güey. De hecho ya en la parte donde me quedé fue contra... ¿cómo se llama antes? El jefe del maíz. ¿Cómo se llama esa parte? En el pantano. Me quedé en la parte del pantano, no puedo pasar a partir de allí. De hecho, intenté pasarlo con la ayuda de mi hermano. Ah, miren qué rápido. Ese es modo Dios. De hecho sí, lo intenté pasar con mi hermano, pero sí, tampoco no pudimos. De hecho, sí se puede.